Imagina vivir en un país donde el salario mínimo es de menos de medio dólar al mes y no alcanza ni para comprar comida, donde llenar el depósito cuesta menos que una botella de agua y donde el dinero pierde valor tan rápido que deja de servir para nada. Ahora imagina que ese mismo país tiene las mayores reservas de petróleo del planeta, el salto de agua más alto del mundo y una belleza, también la de sus mujeres, que ha fascinado a millones de personas dentro y fuera de sus fronteras. Un país de playas paradisíacas, paisajes irreales y ríos donde incluso orinar puede convertirse en un error. Ese país existe y se llama Venezuela. Cómo un conductor de autobús llegó a ser presidente y lo que casi nunca se cuenta de uno de los lugares más extraordinarios de la Tierra. Empezamos. Para entender lo que ocurre hoy en Venezuela, hay que empezar por algo muy simple. ¿Cómo vive la gente en su día a día? Porque resulta difícil de creer que, en un país con las mayores reservas de petróleo del planeta y enormes cantidades de oro bajo su suelo, más de 9 millones de personas hayan tenido que marcharse simplemente para poder comer. Hoy se estima que más del 80% de la población vive en situación de pobreza y que durante años millones de venezolanos han sobrevivido con menos de $1 al día. El salario mínimo llegó a ser uno de los más bajos del mundo, tan bajo que, en determinados momentos, no alcanzaba ni a $1 al mes por un trabajo a tiempo completo. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que trabajar todo un mes no garantiza ni lo más básico. Alimentos comunes como arroz, harina, huevos o medicinas podían costar más que todo el salario mensual. Vivir de un solo sueldo dejó de ser una opción real. Y aquí aparece lo que algunos economistas locales llaman la paradoja del Orinoco urbano. Un país con recursos aparentemente infinitos, pero con una economía que nunca termina de llegar a la gente. Para sobrevivir, muchas familias comenzaron a combinar pequeños ingresos, ayudas, trabajos informales o cualquier oportunidad que apareciera. El salario dejó de cumplir su función más básica. Incluso hoy, pese a algunos cambios, la situación sigue estando muy lejos de ser normal. Pero la continua pérdida de valor de la moneda ha hecho que, en los últimos meses de 2025, esos mismos 130 bolívares valgan menos de medio dólar. En algunos casos, sobre todo entre empleados del sector público, este ingreso mensual se aumenta con bonos del gobierno que pueden elevar los ingresos hasta alrededor de $160 mensuales. Pero estos bonos no forman parte del salario real, no cuentan para vacaciones, para pensiones ni derechos laborales, y además no llegan a toda la población del país. Para entender hasta qué punto esto afecta a la vida diaria, basta con un ejemplo sencillo. Para muchos venezolanos, un mes entero de trabajo no alcanza para llenar un carrito de supermercado. Y aún así, la vida continúa, ajustándose como puede. Esta es la Venezuela de las calles y los mercados de Caracas, de los barrios que trepan por los cerros y que casi nunca aparecen en los folletos turísticos. Pero es aquí donde vive una parte esencial de la población, donde transcurre la vida real del país, lejos de la imagen que suele mostrarse al exterior. Y los problemas no se limitan solo a los salarios. Hay algo que lo atraviesa todo: la inflación. El dinero pierde valor a una velocidad difícil de asimilar. Los precios cambian sin previo aviso, los billetes dejan de servir y ahorrar en la moneda local se vuelve inútil. Durante años, la vida diaria se ha convertido en un ejercicio constante de adaptación. Se compra solo lo imprescindible, se intercambia lo que se tiene y se improvisa cada día para poder llegar a fin de mes. Pero esta adaptación no es solo económica. En muchas zonas del país, los apagones forman parte de la rutina diaria. La electricidad puede desaparecer durante horas o incluso días, afectando al agua, a la conservación de alimentos y al funcionamiento de hospitales, escuelas y pequeños negocios. Y sin embargo, Venezuela es un país de contrastes extremos, porque incluso en medio de los apagones, existe un lugar donde la oscuridad nunca es total. Un lugar donde, de forma irónica, la noche se ilumina una y otra vez, incluso sin electricidad. Esto ocurre en el lago de Maracaibo, donde tiene lugar un fenómeno único en el mundo: el relámpago del Catatumbo. Aquí, tormentas eléctricas se forman durante horas, noche tras noche, a lo largo de gran parte del año. Relámpagos constantes iluminan el cielo de azul y blanco, muchas veces sin grandes truenos,
visibles a cientos de kilómetros de distancia. Mientras muchas ciudades pasan noches enteras a oscuras, aquí el cielo nunca duerme. La NASA ha reconocido esta zona como el epicentro mundial de tormentas eléctricas, con cientos de noches de actividad al año y más de 1 millón de descargas eléctricas anuales. Un espectáculo natural impresionante y al mismo tiempo un contraste casi simbólico con la realidad cotidiana del país, porque mientras el cielo se ilumina de forma natural en este rincón de Venezuela, en gran parte del territorio siguen faltando servicios básicos que en otros lugares del mundo se dan por hechos. El acceso a Internet, por ejemplo, suele ser lento, inestable o directamente inexistente durante largos periodos, limitando el estudio, el trabajo y una de las pocas vías que muchas personas han encontrado para generar ingresos y mantenerse conectadas con el exterior. Por eso, en Venezuela, la vida no se organiza según lo que se necesita, sino según lo que hay disponible en cada momento. Y aún así, lo más llamativo no son solo las dificultades, sino cómo la vida continúa en medio de ellas. Familias que reorganizan su día según las horas de luz, personas que convierten su casa en un pequeño negocio y comunidades o pueblos que se ayudan entre sí para conseguir comida, medicinas o transporte. Y cuando entiendes esta realidad, la pregunta aparece sola. ¿Cómo llegó Venezuela hasta aquí? Porque este país no es pobre ni falto de recursos, sino todo lo contrario. Venezuela es uno de los territorios más ricos del planeta en recursos naturales. Bajo su suelo se esconde una cantidad de petróleo tan enorme que todavía hoy lo sitúa como el país con las mayores reservas del mundo. Y esta riqueza no apareció por casualidad. Hace millones de años, el territorio que hoy conocemos como Venezuela estaba cubierto por mares poco profundos, selvas primitivas y una vida abundante. En esos ecosistemas vivieron y murieron incontables formas de vida. Microorganismos, plantas gigantes, dinosaurios y otros animales prehistóricos. Con el paso del tiempo, sus restos quedaron enterrados bajo capas de barro y sedimentos, y al combinarse la presión de la tierra con el calor del subsuelo, esa materia orgánica se transformó en petróleo y gas. Durante millones de años, este proceso ocurrió en silencio, bajo las selvas, los ríos y los imponentes tepuyes del sur del país. Una riqueza invisible que algunos geólogos locales llaman, de forma casi irónica, el efecto Marapá. Abundancia bajo tierra, escasez en la superficie. No fue hasta comienzos del siglo XX cuando el ser humano empezó a descubrirlo. En zonas como el lago de Maracaibo, geólogos detectaron filtraciones naturales de crudo que brotaban del suelo. Aquellas manchas oscuras fueron la primera pista. Las perforaciones posteriores confirmaron lo impensable. Enormes yacimientos dormían bajo la selva, las montañas y los ríos. Hoy Venezuela posee más de 300 millones de barriles de petróleo, una cantidad capaz de abastecer durante décadas a buena parte del mundo. Y aquí vuelve la paradoja. A diferencia de otros países ricos en petróleo, donde esa riqueza se tradujo en bienestar para su población, en Venezuela no ocurrió así. El dinero no se convirtió en prosperidad duradera. Entre decisiones mal gestionadas, una economía cada vez más frágil, la superinflación y más tarde un éxodo masivo, el país terminó viviendo una realidad muy distinta a la que su riqueza hacía imaginar. Y aún así, la riqueza venezolana no termina en el petróleo. El país también cuenta con enormes reservas de gas natural y una de las mayores concentraciones de oro de América Latina. No es casualidad que durante la época de la conquista, estas tierras alimentaran uno de los mitos más poderosos de la historia, el Dorado. Convencidos de que una ciudad de oro se escondía en esta región del planeta, generaciones de exploradores se adentraron en selvas impenetrables, ríos infinitos y territorios desconocidos. Muchos nunca regresaron. Algunos desaparecieron en el Amazonas venezolano. Otros se perdieron en el delta del Orinoco, un laberinto de agua y selva donde la vida sigue un ritmo completamente distinto al del mundo moderno. Incluso el propio nombre del país parece nacer de esa primera fascinación europea por estas tierras. Cuando Americo Vespuccio, el navegante y explorador italiano, cuyo nombre acabaría dando identidad a todo un continente, recorrió la zona del lago de Maracaibo a finales del siglo XV, se encontró con algo inesperado: viviendas indígenas construidas sobre el agua, sostenidas por palafitos. Aquella imagen le recordó a Venecia,
Por eso llamó a esas tierras Venezuela, es decir, Pequeña Venecia. Con el paso del tiempo, ese nombre se transformó en el que hoy conocemos, Venezuela. Y aquí empieza la otra parte de la historia, una parte que muy pocos imaginan. Una historia reciente, ligada a una época en la que Venezuela parecía tenerlo todo: poder, dinero y recursos que parecían inagotables. Es una historia de decisiones clave, de una riqueza muy mal gestionada, de una muerte que lo cambió todo, de un conductor de autobús que terminó siendo presidente, y de una mujer que, décadas después, se convertiría en uno de los nombres más conocidos del país en el mundo. Durante años, Venezuela estuvo gobernada por una figura que lo marcó todo. Su nombre era Hugo Chávez. Fue una etapa en la que entró muchísimo dinero, sobre todo gracias al petróleo, y en la que millones de venezolanos sintieron que por fin el país podía cambiar. Pero también fue un periodo en el que se tomaron decisiones que con el tiempo tendrían un coste muy alto. Se asumió que los ingresos nunca se acabarían y muchos problemas quedaron ocultos mientras el dinero seguía entrando. Cuando Hugo Chávez falleció, a los 58 años, Venezuela no estaba preparada para lo que venía después. La sucesión fue tensa, confusa y llena de incertidumbre, y en ese contexto, un hombre prácticamente desconocido para gran parte del mundo pasó de ser conductor de autobús y líder sindical a ocupar el cargo más poderoso del país. Se llamaba Nicolás Maduro. No venía de las élites ni de una larga carrera política tradicional. Antes de llegar a la presidencia, había trabajado en el metro de Caracas y se había formado políticamente desde la calle, desde la vida cotidiana. Al principio muchos venezolanos lo vieron como alguien cercano, pero el contexto ya había cambiado. Los ingresos habían caído, los desequilibrios acumulados empezaban a salir a la superficie y el modelo económico mostraba señales claras de agotamiento. Las decisiones tomadas en esos primeros años empujaron al país hacia una crisis profunda, cuyas consecuencias aún hoy se sienten. Y entre todas ellas, hubo una que lo cambió todo. Millones de venezolanos comenzaron a marcharse del país. Familias enteras, jóvenes, profesionales y personas mayores dejaron atrás su vida. Venezuela pasó a protagonizar uno de los mayores éxodos de la historia reciente de Occidente. Mientras tanto, en el otro extremo de esta historia, empezó a ganar protagonismo una figura muy distinta. Una mujer conocida por su discurso directo y su postura firme, que con el tiempo se convirtió en un símbolo para muchos venezolanos dentro y fuera del país. Su nombre empezó a sonar cada vez más en medios internacionales, hasta situar de nuevo a Venezuela en el centro de la atención mundial. Dentro de esta mezcla cultural y estos orígenes, hay un dato que ha recorrido el mundo durante décadas, también asociado a la belleza de este país, y es que Venezuela es el país que más concursos internacionales de belleza ha ganado en la historia, más títulos que cualquier otro país del planeta. Para muchos, esta fama se explica por la mezcla de orígenes europeos, indígenas y africanos, y por una cultura donde la imagen y el cuidado personal han tenido siempre un papel importante. Y ahora queremos preguntarte algo. ¿Crees que las mujeres venezolanas son las más bellas del mundo? ¿O piensas que las de tu país, o algún otro que conoces, no tienen nada que envidiar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Será genial leerte. Como estás viendo, Venezuela está llena de belleza y sentada sobre una de las mayores fortunas geológicas jamás conocidas. Y precisamente por eso, su realidad actual resulta tan difícil de entender. El problema no eran los recursos ni tampoco su belleza. El problema estaba en que cuando el dinero se mueve más rápido que los bienes, algo se rompe. Al principio casi no se nota, luego se siente, hasta que el dinero deja de servir para lo que nació, que es comprar cosas. A eso se le llama inflación. Y cuando se descontrola por completo hablamos de superinflación. En Venezuela, la superinflación comenzó a hacerse evidente cuando el Estado empezó a gastar mucho más dinero del que realmente ingresaba y decidió cubrir esa diferencia imprimiendo cada vez más billetes. Sobre el papel, parecía una solución rápida, pero en la vida real fue el inicio de un desastre silencioso. Para entenderlo de forma sencilla, imagina esto. Si en un país hay 10 billetes y 10 productos, cada producto costaría un solo billete. Ahora imagina que los productos siguen siendo los mismos 10,
Pero de repente empiezan a circular 100 billetes en lugar de 10, ya que el país imprime más dinero. Los productos no se multiplican, lo único que sube es el precio. Ese mismo producto que antes costaba un billete, ahora cuesta 10. No porque sea mejor, sino porque hay mucho más dinero para las mismas cosas. Cuando ese proceso se repite una y otra vez, el dinero pierde valor. Cada billete vale menos, aunque tengas más en el bolsillo. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Venezuela. Los precios cambiaban tan rápido que ahorrar dejó de tener sentido. Guardar billetes era inútil. Para ponerlo en perspectiva, hubo un tiempo en el que un dólar equivalía a 4 bolívares. En el peor momento de la inflación, un solo dólar llegó a costar más de 1 millón de bolívares. El resultado fue devastador para la gente de Venezuela. Para comprar algo tan básico como pan, muchas personas necesitaban bolsas o incluso maletas llenas de billetes. Un producto que un día costaba 10 bolívares podía costar miles al día siguiente y millones al mes siguiente. No porque hubiera cambiado, sino porque el dinero se deshacía de valor a una velocidad brutal. La moneda nacional se desplomó frente al dólar. El problema ya no era el precio de las cosas, sino que el dinero había dejado de servir como referencia. Se vieron imágenes difíciles de olvidar. Personas cargando bolsas enteras de billetes para comprar alimentos básicos. Cuando una sociedad llega a ese punto, el dinero deja de ser una ayuda y pasa a convertirse en otro obstáculo para sobrevivir. La superinflación no afectó solo a los alimentos. Todo empezó a subir: transporte, electricidad, servicios básicos. Los salarios, en cambio, se quedaron atrás. Trabajar un mes entero ya no garantizaba cubrir lo mínimo. Hoy, el tipo de cambio oficial ronda los 300 bolívares por dólar. El salario mínimo mensual se mantiene en 130 bolívares, lo que equivale a menos de medio dólar al mes. Con ese ingreso, una persona es imposible que pueda cubrir sus necesidades, salvo que tenga otras fuentes de ingreso. Por eso, guardar bolívares dejó de tener sentido y muchas personas comenzaron a ahorrar en dólares, euros, bienes duraderos o cualquier cosa que mantuviera algo de valor. El transporte también se volvió un reto. Un pasaje que antes costaba poco pasó a requerir miles o millones, obligando a muchos a caminar largas distancias o compartir trayectos. Y una de las imágenes más impactantes de esa etapa lo resume todo. Durante años, en Venezuela llenar el depósito de gasolina podía costar menos que comprar una botella de agua. Un país con petróleo de sobra, pero con un dinero que ya no valía nada. Fue en este contexto cuando Venezuela entró en una etapa decisiva. Los problemas no aparecieron de un día para otro. Venían gestándose desde años atrás, durante una etapa en la que el país recibía enormes ingresos gracias al petróleo y parecía tener margen para todo. Bajo el liderazgo de Hugo Chávez, se implantó un modelo con un fuerte control del Estado, amplios programas sociales y una dependencia cada vez mayor del petróleo. Pero al mismo tiempo, se fueron acumulando desequilibrios que dejaron al país muy expuesto a cualquier cambio. Tras la muerte de Chávez, la llegada al poder de Nicolás Maduro se produjo en un escenario mucho más frágil. Los ingresos comenzaron a caer, la presión interna y externa aumentó y un modelo ya debilitado empezó a resquebrajarse con rapidez. Problemas que venían de atrás se aceleraron en muy poco tiempo. Fue durante este periodo cuando la inflación ya existente se descontroló por completo, especialmente a partir de mediados de la década de 2010. El valor del dinero comenzó a desplomarse a una velocidad nunca vista, empujando al país hacia una crisis profunda y prolongada. En ese contexto, empezó a ganar peso otra figura clave dentro del poder: Delcy Rodríguez. Abogada de formación y con una larga trayectoria dentro del gobierno, ocupó puestos estratégicos y fue una de las personas con mayor influencia en la gestión del país. Y cuando el trabajo deja de ser suficiente para vivir, la pregunta ya no es cómo aguantar, sino cuánto tiempo más se puede resistir. Fue entonces cuando millones de personas tomaron la decisión más dura de todas: marcharse. Familias separadas, jóvenes que se fueron solos, padres que enviaron primero a sus hijos, profesionales que dejaron atrás carreras enteras para empezar de cero en otro país. Así se consolidó uno de los mayores éxodos de la historia reciente de Occidente, un fenómeno que transformó Venezuela y a buena parte de América Latina. Al mismo tiempo, dentro y fuera del país,
comenzaron a ganar visibilidad voces críticas y figuras que representaban una alternativa para muchos venezolanos. Entre ellas, destacó María Corina Machado, cuya insistencia en reformas institucionales y en una salida pacífica a la crisis le valió un Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento internacional que volvió a situar a Venezuela en el centro del foco mundial. A principios de 2026, tras la detención del presidente Nicolás Maduro durante una operación militar internacional, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela para garantizar la continuidad del Estado en medio de la crisis. Nadie sabe con certeza qué ocurrirá en el futuro de Venezuela, ni cómo se resolverá esta etapa tan compleja de su historia. Tal vez las cosas cambien, tal vez nuevas figuras lleguen al poder, tal vez nombres como el de María Corina Machado terminen ocupando un papel central en el rumbo del país. Pero más allá de quién gobierne, lo que de verdad importa es otra cosa: que los venezolanos puedan, por fin, disfrutar de la riqueza de su propia tierra, que millones de personas que se vieron obligadas a marcharse puedan volver a casa, que vivir, trabajar y formar una familia en Venezuela vuelva a ser una posibilidad real. Ese es el deseo de muchos. Hoy, esta historia se sostiene sobre tres elementos que se entrelazan constantemente: una economía muy dañada, un poder que se mantiene en medio de la crisis y millones de personas obligadas a marcharse en busca de oportunidades. Para entender hasta qué punto todo esto cambió el país y cómo sigue afectando tanto a quienes se quedaron como a quienes se fueron, es necesario detenerse un momento y mirar más de cerca ese fenómeno que marcó a toda una generación: el exilio. Antes de seguir con este viaje, comprender el exilio venezolano, descubrir el salto de agua más alto del planeta y si pronto será posible recorrer Venezuela y su belleza, déjame contarte algo en 10 segundos. Mucha gente no lo sabe, pero menos de 1 de cada 100 personas que ven estos vídeos está suscrita. Y eso significa que muchos se pierden estas historias y forma de entender el mundo que no aparecen en ningún otro sitio. Detrás de nuestros documentales hay horas de investigación, de contrastar datos y de contar la realidad sin filtros. Así que si este contenido te aporta algo, si te gusta entender el mundo tal y como es, así no te perderás el próximo viaje. Será un placer tenerte con nosotros. Volviendo a Venezuela y a lo que ha significado el exilio, hay algo fundamental que conviene entender. Muy pocas personas conocen de verdad todo lo que ha vivido este país en los últimos años. Desde fuera, Venezuela suele reducirse a titulares, cifras o debates lejanos. Pero quienes mejor pueden explicar esta historia son los propios venezolanos, los que se quedaron y los que desgraciadamente se vieron obligados a marcharse. Porque cuando trabajar deja de garantizar comida, cuando formar una familia se vuelve casi imposible, irse deja de ser una elección y pasa a ser una necesidad. Así comenzó uno de los mayores movimientos migratorios de la historia reciente de Occidente. Según estimaciones internacionales, más de 7 millones de venezolanos han salido del país, una cifra enorme para un país en tiempos de paz, y que probablemente sea mayor si se cuentan salidas no registradas. Pero este éxodo tuvo muchas caras. Se fueron jóvenes que ya no veían futuro, profesionales que tuvieron que empezar de cero, familias enteras buscando algo tan simple como vivir con dignidad, padres que enviaron primero a sus hijos, y personas mayores que por primera vez tenían que dejar atrás su hogar y sufrir el dolor de despedirse, muchas veces por última vez, de su tierra, amigos y familiares. Las razones variaban, pero el empujón final solía ser el mismo. Para muchos fue la economía: salarios insuficientes, inflación constante y una vida cada vez más insostenible. Para otros se sumaron la inseguridad y la falta de oportunidades. Y en algunos casos apareció algo aún más duro: el miedo. Miedo a opinar, a discrepar o a no alinearse con el poder. Así nació también el exilio político. El resultado fue claro: un país entero, rico en recursos, empezó a vaciarse. Este éxodo no solo transformó Venezuela, sino también a muchos países de la región, que en poco tiempo recibieron a millones de venezolanos y venezolanas buscando empezar de nuevo. Mientras tanto, quienes se quedaron tuvieron que aprender a vivir en un país distinto, un país de ausencias, donde casi todas las familias tenían a alguien lejos, y donde las videollamadas,
sustituyeron a los abrazos y a las despedidas que nunca se planearon. Pero Venezuela no desapareció, siguió viva. Millones de personas permanecieron en el país, algunas porque no podían irse, otras porque no querían y muchas porque no tenían otra opción. Y la vida no se detuvo, se transformó. El dinero enviado desde el extranjero se convirtió en un salvavidas para muchas familias. Dólares, euros u otras monedas pasaron a ser la referencia real del día a día. En muchos hogares, esas remesas marcaron la diferencia entre comer o no hacerlo. Al mismo tiempo creció la economía informal. Pequeños negocios improvisados, ventas por redes sociales, trabajos pagados en efectivo, en otras divisas o incluso en criptomonedas. Soluciones creativas para problemas constantes. Cuando había Internet, se convirtió en una vía de escape. Para algunos fue una forma de trabajar, para otros, simplemente una manera de no sentirse completamente aislados. Y también surgió algo que no aparece en las estadísticas, la solidaridad. Vecinos que compartían comida, medicinas o información. Personas que, aún teniendo poco, ayudaban a quien tenía menos. Una realidad que ha demostrado algo muy claro. Incluso en los momentos más duros, el ser humano es capaz de adaptarse y seguir adelante. Y llegados a este punto, con todo lo que está ocurriendo alrededor de Venezuela, y con las noticias que vuelven a situar al país en el centro de la atención mundial, ha llegado el mejor momento de preguntarte, ¿qué opinas de Venezuela y de su gente? ¿Crees que pronto las cosas podrán mejorar en este fascinante país? ¿O piensas que todavía queda mucho por hacer? ¿Qué opinas sobre lo que está ocurriendo? Si eres venezolano, si has vivido en Venezuela, o si tienes familiares o amigos en el país, sería genial que lo dijeses en los comentarios, ya que nadie mejor que quienes conocéis de primera mano esta realidad puede ayudar al resto del mundo a entenderla de verdad. Si no lo eres, cuéntanos también si te gustaría visitar Venezuela si la situación mejorase, o qué es lo que hoy te haría dudar a la hora de hacerlo. Porque Venezuela no es solo crisis y dificultades, también es naturaleza, cultura y lugares que parecen irreales. Y ahora vamos a descubrir esas maravillas de las que casi no se habla, y cómo algún día podrían volver a abrirse al mundo. Para empezar, ahora descubrirás a una de las historias de aventura más sorprendentes del planeta, ligada a la belleza de Venezuela y a su cascada más famosa, el Salto Ángel. Hablamos del salto de agua más alto del mundo, tan alto que antes de tocar el suelo, gran parte del agua se convierte en niebla y desaparece en el aire. Por su nombre, muchos piensan que tiene un origen religioso o legendario. Suena lógico. Pero la realidad es muy distinta y mucho más curiosa. En la década de 1930, un piloto estadounidense llamado Jimmy Angel sobrevolaba el sur de Venezuela. No buscaba milagros ni ángeles. Buscaba oro, vetas ocultas en plena selva, entre los imponentes tepuyes. Enormes mesetas de cima plana que parecen sacadas de otro mundo. Estas formaciones geológicas, únicas en el planeta, se elevan como islas sobre la selva. Sus cimas, a menudo cubiertas por nubes, han permanecido casi intactas durante millones de años, creando ecosistemas que no existen en ningún otro lugar. Durante uno de esos vuelos, Jimmy vio algo que lo dejó sin aliento. Desde la cima del Ollantaytambo, un río entero se lanzaba al vacío en una caída interminable. Fascinado, tomó una decisión extrema: intentar aterrizar su avioneta en la cima de ese tepuy. Pero el resultado fue un desastre. El avión quedó atrapado en el barro, inutilizado, en un lugar prácticamente inaccesible. Jimmy, su esposa y 2 compañeros quedaron aislados durante 11 días, rodeados de selva, pantanos y riscos, sin saber si lograrían salir con vida. Finalmente, descendieron el Alto Tepuy y regresaron para contar lo que habían visto. Aquella experiencia, que pudo acabar en tragedia, se convirtió en leyenda. Con el tiempo, ese salto de agua comenzó a conocerse en Occidente como el Salto Ángel, no por motivos religiosos, sino en honor a Jimmy Angel, el piloto que lo dio a conocer a buena parte del mundo, este lugar casi por accidente. Para los pueblos indígenas, sin embargo, siempre tuvo otro nombre: Querepacupay Merú, el salto desde el lugar más profundo. Un recordatorio de que esta maravilla ya existía mucho antes de aparecer en los mapas. Jimmy nunca encontró el oro que buscaba, pero dejó a la humanidad un tesoro mucho mayor:
la cascada más alta del planeta, con una caída de 976 metros. Llegar hasta el Salto Ángel sigue siendo difícil. Requiere días atravesando selvas y ríos. Pero quienes lo han visto coinciden en algo: el esfuerzo merece la pena. El agua cae desde tal altura que parece desvanecerse en el aire, envolviendo el paisaje en una niebla constante, casi irreal. Pero esto es solo el comienzo, porque la aventura en Venezuela no termina aquí. Más allá del Salto Ángel, hay un lugar que resume como pocos la belleza natural de Venezuela: la Gran Sabana. Para muchos viajeros, es el gran sueño pendiente del país. Un territorio tan antiguo y salvaje que cuesta creer que exista en nuestro tiempo. Aquí se alzan los famosos tepuyes, montañas gigantes de cima plana que parecen cortadas a cuchillo y que emergen de la selva como auténticas islas de piedra. Paisajes tan irreales que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Entre todos ellos, destaca el Monte Roraima, uno de los tepuyes más impresionantes del planeta. Su forma, su aislamiento y su misterio fueron tan impactantes que inspiraron al escritor Arthur Conan Doyle para crear El Mundo Perdido, una historia en la que imaginó mesetas sudamericanas donde aún podían existir criaturas prehistóricas, y basta observar el Roraima desde el aire para entenderlo. Los tepuyes venezolanos parecen islas flotantes, con cimas que sobresalen entre las nubes y paisajes que desafían cualquier lógica. No es solo un lugar bonito, es un lugar que te hace sentir pequeño. Si descendemos aún más hacia el sur, entramos en uno de los territorios más extremos y desconocidos del país, la Amazonía venezolana, una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. Selvas densas, ríos interminables y una fauna tan espectacular como impredecible. Aquí habitan jaguares, delfines rosados, guacamayas, anacondas y especies que no existen en ningún otro lugar del mundo, pero también viven pueblos indígenas que mantienen un contacto muy limitado con el exterior. Comunidades que conservan formas de vida similares a las de hace cientos o incluso miles de años. Tribus como los Yanomami continúan viviendo en pequeñas comunidades en plena selva, basando su día a día en la caza, la pesca, la recolección y un profundo conocimiento de la naturaleza que los rodea. Para ellos la selva no es un entorno hostil, sino su hogar, su farmacia, su despensa y su memoria. Entre los tesoros animales de esta región destaca el capibara, el roedor más grande del mundo, que puede superar los 60 kilos, y la anaconda verde, considerada la serpiente más grande del planeta, capaz de alcanzar hasta 12 metros de longitud. Y como ocurre con la propia Venezuela, esta naturaleza tan bella como extrema también tiene su lado más duro. Un recordatorio constante de que aquí la vida exige respeto, precaución y adaptación. Estamos llegando al final de este viaje, y entre tanta belleza aparece una de las historias más inquietantes del Amazonas: el candirú. Este diminuto pez, que habita en los ríos amazónicos de Venezuela y también de Brasil, es conocido por provocar uno de los dolores más intensos que se puedan imaginar. Se siente atraído por la urea presente en la orina. Eso significa que, si una persona orina directamente en estas aguas, el candirú puede detectar esa corriente y llegar a introducirse en la uretra, causando un dolor extremo debido a sus pequeñas púas. Por eso los habitantes locales conocen bien la advertencia: evitar orinar en el agua. Aunque los casos son rarísimos, su fama ha generado un respeto casi legendario en toda la región. Como ves, incluso en su naturaleza, Venezuela es un país de contrastes extremos, belleza absoluta y peligros que exigen respeto. Estamos llegando al final de este viaje y, con el deseo de que la realidad mejore y que algún día el mundo pueda volver a descubrir este país de cerca, es inevitable imaginar cómo sería conocer Venezuela cuando las condiciones lo permitan. Venezuela es un país enorme y profundamente diverso. Mientras millones de personas se concentran en grandes ciudades como Caracas o Maracaibo, amplias zonas del sur permanecen casi intactas, cubiertas por selvas, ríos y territorios donde aún viven comunidades indígenas con muy poco contacto con el exterior. Durante décadas, el país fue un destino accesible para viajeros internacionales. En un escenario de mayor estabilidad, algo que muchos esperan, volvería a serlo. Las conexiones aéreas,
el turismo y la posibilidad de recorrer el país con normalidad podrían regresar con el tiempo. Para quien llega con moneda extranjera, el coste de la vida suele resultar bajo en comparación con Europa o Norteamérica. Comer fuera, alojarse o moverse puede ser relativamente barato. Pero esta realidad convive con una situación mucho más dura para la población local, por lo que cualquier reapertura al turismo tendría que ir acompañada de respeto y conciencia. Y si hay algo que hace soñar a quienes piensan en Venezuela, son sus maravillas naturales. El Salto Ángel, la cascada más alta del planeta, la Gran Sabana y sus tepuyes imposibles, la Amazonía, con selvas densas, ríos interminables y una biodiversidad difícil de imaginar. Nadie sabe qué ocurrirá con Venezuela en los próximos años, ni quién gobernará, ni cómo cambiará su rumbo. Pero hay algo que sí está claro. Este país no se entiende solo desde las cifras ni desde los titulares. Se entiende mirando a su gente, a su tierra y a todo lo que todavía espera volver a levantarse. Eso es Venezuela. Si no te suscribes ahora, es muy probable que el próximo viaje no vuelva a aparecerte. YouTube no suele mostrar este tipo de contenidos, a menos que se lo pidas tú. Y antes de irte, no cortes aquí. El siguiente vídeo continúa este viaje y te lleva a otro de los lugares más misteriosos y fascinantes del planeta. Haz clic en él, te espero allí.